Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia y somos la iglesia en todo lugar y quiero darte las gracias el día de hoy por conectarte con nosotros y estar ahí en donde tú estás. No sé si estás con alguien más, realmente nuestro deseo es que puedas hacerlo, que estés con alguien más, quizás un familiar, un amigo, compartiendo un momento juntos, quizás alimentos juntos, pero a la vez también poder alabar el nombre de Dios, poder aprender de la palabra de Dios juntos y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y estamos hablando de una serie titulada ¿Lo crees? No sé si tú antes has realmente enfrentado quizás una pregunta interna o has tenido que tomar una decisión en base al hecho que le crees realmente a Dios cuando Él te está hablando en cierta dirección. Quizás creo realmente en Dios que Él hará lo que dice su palabra o creo realmente en Dios que Él obrará en mi vida de acuerdo a su plan o creo realmente en Dios que Él proveerá a mi necesidad o creo realmente en Dios y ese espacio que sigue es quizás algo que Dios te ha estado pidiendo por un tiempo, pero quizás has estado batallando con esa decisión. ¿Realmente internamente crees en Dios al tomar esa decisión? Porque es fácil decir, sí creo en Dios y en su poder. Creemos que Él puede hacer esas cosas, ¿no? Pero cuando Él te dice exactamente, haz algo o deja algo o empieza algo o quizás que seas consistente en algo o que te alejes de algo o que actúes de una manera, ¿realmente crees en Dios, en su palabra? Y esta serie titulada ¿Lo crees? Realmente nos reta a creer en Dios y en lo que Él nos dice, creer en su palabra. Y vamos a estar estudiando 4 historias, 4 encuentros que Jesús tuvo con personas que de alguna manera fueron retadas a creer en lo que Él les estaba diciendo, a creer en Él como el Mesías, a creer en Él como su Salvador, como nos está retando a nosotros también día a día y nos reta a creer en Él. Y la semana pasada yo te animo, esta es la segunda parte, si tú no viste la primera parte, yo te animo a que lo hagas y veas realmente ese primer encuentro de Jesús con una mujer que había sido rechazada, que había sido marginada y cómo Jesús transformó su vida. Pero el día de hoy quiero hablarte de otra historia que encontramos en el libro de Juan, capítulo 9. Y es la historia de un ciego de nacimiento, una persona que Dios transformó, que hizo un milagro en él, pero no solamente fue un milagro físico, fue también un milagro espiritual en su vida. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del 1 en adelante y vamos a ir deteniéndonos para estudiar este pasaje el día de hoy. Y dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Vamos a detenernos un momento ahí para analizar lo que está pasando en la historia. Empieza diciendo que Jesús va caminando con sus discípulos, no nos dice exactamente a dónde va, pero va caminando, va por el camino cuando Jesús ve a un ciego. Jesús ve a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Ahora no sabemos nada más sobre ese hombre. No sabemos su historia, no sabemos dónde nació, no sabemos exactamente detalles de él. Lo que sí sabemos es de que él toda su vida había sido ciego, toda su vida no había podido ver. Y los discípulos le preguntan entonces, Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Fueron sus padres o fue él? ¿El pecado de quién es la razón por la cual este hombre está ciego? Y en el Antiguo Testamento ellos creían firmemente que la obediencia era igual a una bendición, o sea que la obediencia significaba o traía bendición en tu vida y que el pecado o la desobediencia traía sufrimiento o maldición. Entonces era, si algo malo te pasó, es porque algo malo hiciste, hay un pecado que hiciste que causó eso en tu vida. Y sabemos que quizás hoy en día hemos oído algo similar o quizás tú mismo también piensas de esa manera, piensas que quizás
eso malo que te está pasando, esa consecuencia de una acción mala, de un pecado malo, ¿no? Te has oído decir, sin duda, algo malo hizo para que le pasara eso, ¿no? Y si somos muy honestos, sí, muchas veces nuestras acciones traen consecuencias malas en nuestra vida, pero realmente no siempre eso es cierto en nuestra vida. No siempre porque somos buenos estamos exentos a que las cosas malas o sufrimiento lleguen a nuestra vida. Entonces vemos que aquí los discípulos estaban cuestionando la culpa de quién era, y el pueblo de Israel en ese entonces también creían que el pecado podía afectar a tus hijos. En otras palabras, que tu pecado podía ser pasado y afectar la vida de tus hijos y otras generaciones. Y por eso entonces Jesús les responde, no fue por sus pecados este hombre, ni tampoco por el de sus padres. Les está aclarando que no se trata del pecado, que no hay un culpable por el hecho que este hombre había nacido ciego. No hay un culpable. No es la consecuencia del pecado. Y quizás tú puedes decir, bueno, eso entonces me dice que yo puedo vivir como yo quiera porque no voy a tener, o sea, eso no afecta el hecho que yo pueda traer sufrimiento o no en mi vida si me porto mal. Y bueno, quiero que esperes el resto de la historia y veamos si realmente eso es cierto o no. Yo creo que ese pensamiento tampoco es correcto. Sabemos que aunque las cosas que nos pasan, que no siempre es debido a nuestras acciones, no siempre es consecuencia de una mala decisión, las cosas que suceden en nuestra vida. Ahora, lo que sí te puedo decir y nos muestra este pasaje es que el sufrimiento no siempre es castigo. Muchas veces es escenario para que Dios se revele. Muchas veces es lo que Dios usa para poder Él revelarse, para poder Él realmente actuar en nuestra vida. Entonces no se trata de un culpable. Aquí Jesús está diciéndole, no hay un culpable, no es la culpa de nadie. Realmente esto es, y se trata solamente para traer gloria al nombre de Dios. Y quiero compartirte en esta historia, conforme seguimos estudiando, 4 cosas que Jesús hace al abrir los ojos de este ciego y que Jesús hace en nuestra vida hoy. Al abrirnos los ojos, esos ojos espirituales, y al Él revelarse en nuestra vida como el Mesías que trae luz a nuestra vida a través de su palabra, hay 4 cosas que Él hace con este hombre y que quiere hacer en nuestra vida hoy. Lo primero es que Jesús obra con propósito, no por casualidad. Vemos que Jesús les aclara que hay un propósito, ¿no? Les dice, claro, no es la culpa de nadie, o sea, hay un propósito por el cual este hombre nació ciego, por el cual las cosas suceden. No es por el pecado, no es por un culpable, no hay culpa en nadie. Entonces vemos que Dios puede usar lo que parece una limitación para revelar su poder en nuestra vida. Él puede usar eso que se ve como una limitante o como un sufrimiento o como una prueba. Él puede usar eso para revelar su poder en nuestra vida. Ahora, de nuevo, no significa otra vez que podamos hacer lo que querramos, porque hay consecuencias a nuestras acciones. Claro, si tú haces algo malo o indebido, va a haber una consecuencia que vas a pagar, ¿no? No puedes decir que estás exento a ese resultado. Pero a la vez también sabemos que Dios es fiel, que Él es bueno. Y cuando hay obediencia, hay bendiciones que Él nos da por esa obediencia. No significa entonces que la desobediencia siempre va a ser un castigo, o el sufrimiento es la consecuencia del pecado, porque no siempre es así. Nos ponemos a estudiar en la palabra de Dios y vemos que el sufrimiento, la prueba llegó a hombres que no necesariamente estaban haciendo las cosas mal, ¿no? No estamos exentos, por muy buenos que pensemos que seamos, o cuando estamos haciendo las cosas correctas. Eso no nos hace exentos al sufrimiento o a que las cosas malas o las pruebas puedan llegar a nuestra vida. Si vemos en la Biblia la historia de Job, la palabra dice que él era un hombre justo, era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, mas sin embargo llegó el sufrimiento a su vida sin causa alguna. Realmente, moralmente, hubo un periodo de sufrimiento y de prueba en su vida. Vemos que no era el resultado de un pecado. El Salmo 73, aquí el salmista habla que constantemente ve cómo justos están sufriendo y cómo los malos, los perversos prosperan, ¿no? Eso no tiene lógica. O sea, como si son malos y perversos, ¿por qué va a haber bendición en su vida? Aquí el salmista está batallando con eso, cómo los justos están entonces sufriendo cuando hay malvados que están perseverando, pues están prosperando. Nos damos nuevamente cuenta entonces que eso, la consecuencia de ese sufrimiento no es el pecado, y así sucesivamente hay pasajes en el Antiguo Testamento que nos lo confirman. Entonces el sufrimiento o la prueba no eran un castigo en la vida de este hombre.
Por eso es que Jesús les dice inmediatamente, no es culpable, no hay nadie a quien culpar, hay un propósito. Y el versículo 4 de Juan 9 dice, entonces debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió, porque pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y quizás has oído ese pasaje un poquito antes. O has oído la frase de que yo soy la luz del mundo, Jesús hablando que Él es la luz del mundo. Y aquí en este pasaje está hablando, hace referencia a que pronto viene la noche. Él está hablando literalmente a ese tiempo físico, terrenal, en el cual Él estaría aquí en la tierra, que llegaría a un momento en el cual Él partiría de este mundo y que no estaría acá, ¿no? Y les está tratando de dejar entender a sus discípulos que lo más importante es el hecho que Él está aquí, no tratando de encontrar un culpable. Ellos estaban enfocados en quién fue el que pecó, y Jesús nuevamente les dice, no se trata de buscar un culpable, se trata más bien de aprovechar el momento, de aprovechar todo tiempo para traer gloria a Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. En otras palabras, que mientras haya una oportunidad de hacer el bien, debemos actuar para mostrar la obra de Dios, porque pronto viene la noche. Y muchos teólogos coinciden que aquí en ese momento Él estaba hablando de esa muerte y esa crucifixión que Él experimentaría en esta tierra, que ese momento llegaría en el cual quizás se sentiría como que la oscuridad triunfó, que la luz desapareció, ¿no? Que en algún momento esa oportunidad física de Él estar aquí terminaría. Y eso no significaba que Dios dejaría de obrar en este mundo, no significaba que la obra de Dios iba a terminar, simplemente era esa etapa física, esa relación directa con Jesús, con el Mesías aquí en esta tierra iba a llegar a un fin. Esa luz que Él iba a hacer en este mundo iba a llegar a un fin. Y por eso Él más adelante dice, bueno, yo soy la luz del mundo, y más adelante dice, y luego ustedes serán la luz del mundo, ¿no? Entonces vemos que Él está hablando específicamente a esa etapa, esa temporada que Él estaría acá. Dice, entonces, mientras estoy aquí, dice, yo soy la luz del mundo. Y la luz del mundo representaba el día, por eso es que usa la metáfora de noche y día, ¿no? La luz representa ese día, que representa esa revelación de Dios, de la salvación está disponible a través de Jesús, y mientras Él estaba aquí estaba esa luz, y al Él partir, entonces nosotros como sus discípulos, nosotros somos la luz del mundo, y que traemos esa luz a los demás. Entonces está haciendo un énfasis que debemos aprovechar todo momento para traer la gloria a Dios, para que sea Dios glorificado. Y entonces, diciéndoles eso, en el versículo 6, fíjate lo que sucede. Dice, entonces, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ahora, Siloé significa enviado, ¿no? Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Y ahí sucedió un milagro. Ahí sucedió la obra de Dios glorificada en este hombre. Entonces, cuando quiero repasar, ¿no?, esas 4 cosas que vamos a hablar, que Jesús hace al abrir los ojos de este hombre, al abrir nuestros ojos el día de hoy. Primero, vemos que Jesús obra con propósito, no es por casualidad. Número 2, que el milagro comienza cuando obedecemos, aunque no entendamos. El milagro, esa obra de Dios en tu vida va a suceder cuando obedecemos, aunque no entendamos. Y yo creo que si somos muy honestos, nos ponemos a pensar el método que Jesús usó para sanar a este hombre. O sea, ¿cuántos de nosotros realmente creeríamos que al irnos a lavar los ojos con un agua de un lugar que quizás no hemos hecho antes, que nos hemos lavado los ojos con agua antes, pero esta vez al irnos a lavar los ojos vamos a recuperar la vista? ¿Cuántos lo creeríamos? Sabiendo que escupió en el suelo, que hizo lodo y que lo puso en nuestros ojos. O sea, bueno, Jesús sabe lo que hace, ¿no? Pero ¿por qué no buscó otro líquido? No que usó saliva. Eso se ve como un poco asqueroso hasta un punto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? No sé si tú sabías que en la Grecia antigua, en el siglo V antes de Cristo, o sea, de los años 500 a 400 antes de Cristo, se usaba mucho la baba del caracol para sanar heridas del cuerpo. Yo no sé si tú conoces los caracoles, pero la baba, o sea, si los caracoles son como, dicen en inglés, yucky, ¿no? Y se hace así como ligoso, pues la baba es peor, ¿no?
Y eso lo usaban, lo untaban en las heridas, que quizás hoy en día pensaríamos, bueno, eso te va a infectar más, no te va a ensuciar más, pero ellos lo usaban para sanar heridas. Y Hipócrates, que era considerado el padre de la medicina en Grecia, en ese entonces él recomendaba caracoles triturados para ponerlos en esas heridas y más especialmente la baba. Entonces, si tú tenías una herida, una cortada, se habría abierto alguna cuchillada, usaban eso para sanar. Yo no sé si tú te dicen el día de hoy que hagas eso, si lo harías, si creerías que eso va a sanar tu herida. Ellos creían que habían propiedades antibacterianas en ese proceso y yo creo que el día de hoy nosotros pensaríamos eso no tiene nada de antibacterial, más bien es bacterial, lo que vamos a poner ahí es bacterias, ¿no? Pero vemos que Jesús hace un método similar, él escupe en el suelo, hace lodo, se lo unta en los ojos a este hombre y lo impresionante es que este hombre se levantó y se fue a lavar. Él se levantó y obedeció. Y yo no sé cuántas veces él había hecho eso antes, porque yo creo que fácilmente ese hombre, digo, bueno, yo me he lavado los ojos cantidad de veces. ¿Cuál es la diferencia esta vez? O por otra parte, yo no sé, también este hombre pudo haber pensado al saber que él escupió en el suelo y que hizo un lodo para untárselo en los ojos, quizás se pudo haber pensado, bueno, este hombre sinvergüenza, ¿quién se cree que es? ¿Se está burlando de mí? ¿Cree que yo soy tonto para pensar que eso que él hizo va a sanarme? O sea, ¿cree que yo soy tan tonto? Soy ciego, pero no tonto, para pensar que eso me está haciendo bullying, se está burlando de mí, ¿no? Quizá también pudo fácilmente usar su ropa y quitárselo en ese momento. O sea, muchas cosas pudieron haber pasado, mas sin embargo, lo impresionante es que él obedece. Este hombre se levanta y va a hacer lo que Jesús le hizo. Ahora, el ir a ese tanque de Siloé, la Biblia no menciona claramente dónde estaba o la distancia, pero podemos asumir en base al contexto de Juan 8 y de Juan 9, podemos asumir que Jesús estaba cerca del templo haciendo su ministerio con los discípulos cuando esto sucedió. Entonces, al estar cerca del templo, ese tanque estaba aproximadamente a 600 a 700 metros de ahí. Caminando eran aproximadamente unos 10 minutos de camino, que para un ciego es bastante largo, estás hablando de un cuarto a una mitad de milla de distancia. O sea, no era nada más ve a lavarte aquí al lado, no ve a lavarte al baño, no, era algo que le iba a tomar distancia, que iba a llegar cansado, que eran calles irregulares de piedras que este hombre iba a caminar, mas sin embargo lo hizo, no tenía sentido. Mas, sin embargo, hizo lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora, el milagro no ocurrió cuando Jesús le untó el lodo en los ojos. Él no recuperó la vista en ese momento. La vista la recuperó cuando el hombre fue y se lavó. Cuando él llegó y cuando él obedeció a lo que Jesús le había dicho. Cuando él creyó en lo que Jesús le dijo. ¿Sabes? Dios no siempre explica el proceso, pero muchas bendiciones están al otro lado de la obediencia. Él no siempre nos dice cómo va a suceder o el proceso de las cosas, pero las bendiciones, muchas de ellas están al otro lado de la obediencia, están cuando tú entonces actúas y obedeces y crees en lo que Jesús te está diciendo. Entonces, algunos de nosotros quieren ver para creer, ¿no? Queremos ver para creer, pero sabes, el reino de Dios y la manera que Él opera muchas veces tú tienes que creer para ver. Es lo contrario, tienes que creer para poder entonces recibir y experimentar ese milagro en tu vida. Y este hombre creyó y pudo ver. Creyó en Jesús y pudo ver. Entonces, él creyó específicamente en lo que Jesús le estaba diciendo porque él sabía que había algo especial en este hombre. Era un hombre que había sido enviado por Dios. Quizás no tenía claro quién era exactamente, pero sí sabía que venía de Dios. Ahora, nos lleva a un tercer punto. El creer en Jesús provoca oposición. El creer en Jesús muchas veces va a provocar que haya oposición en tu vida. Ya este hombre creyó en Jesús, fue a lavarse, recibió la sanidad, recibió el milagro de Dios. Él lo hizo porque él había oído de Jesús. No sabía exactamente quién era, pero sí identificaba que era un hombre de Dios. Y ese es el versículo 8 al 34 de Juan.
es lo que sucedió después del milagro y cierta interacción que este hombre tuvo con algunas personas, con sus vecinos que lo encuentran y no lo reconocen o no creen que era él. Dice, se le parece a él, pero él les afirma, sí soy yo, y le preguntan, ¿cómo recuperaste la vista? Y él les dice, bueno, vino este hombre llamado Jesús y escupió en el suelo, me echó un lodo en los ojos y me dijo que me fuera a lavar al tanque de Siloé y recuperé la vista, ¿no? Entonces vemos que esa historia continúa y él interactúa con más personas al punto que lo llevan ante los fariseos, este grupo religioso, porque esto sucedió en el día de descanso, en el día que no se podía trabajar, ¿no? Que no se podía hacer nada, y eso crea diferentes opiniones, crea conflictos, y lo llevan ante este grupo de fariseos en el versículo 16, y dice que algunos de los fariseos decían, este tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso, o sea, está infringiendo la ley. Dice, otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador entonces hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Vemos entonces que unos opinaban que sí venía de Dios, otros que no venía de Dios. Y vemos que este hombre creyó en Jesús, creyó que él venía de Dios y experimenta este milagro en su vida. Él recupera la vista. Y no solamente causa diferentes opiniones entre fariseos y personas, pero también hubo cierta oposición con él mismo por lo que Dios hizo y por lo que Jesús había hecho. Lo interrogan 1 y 2 veces y 3 veces para preguntarle qué sucedió, al punto que llaman a sus padres para que verifiquen y afirmen que él en realidad era un hombre ciego, que había nacido ciego, y los padres le dicen, claro que sí, él nació ciego. Y le preguntan a los padres, ¿y cómo sucedió? Y bueno, les dicen, bueno, él ya es grandecito para que les explique qué sucedió, porque él fue que lo experimentó. Y entonces lo vuelven a llamar una vez más y le dicen, otra vez, dinos qué sucedió, ya una tercera vez. Y entonces aquí este hombre les dice, bueno, ustedes, ¿qué tanto quieren saber de cómo sucedió? O sea, ¿ustedes quieren ser también discípulos de él? O sea, él reconoce nuevamente que este era un hombre espiritual, era un hombre de Dios, alguien que tenía el poder de Dios en él. Y entonces era como, ustedes, entonces, ¿qué tanto quieren saber? ¿Quieren también seguirlo a él? ¿No? Y estos se enojan con él, se molestan con él y le dicen, es que la verdad no sabemos de dónde viene este hombre, no sabemos de dónde viene, cómo surgió, con la autoridad de quién viene, ¿no? Y la respuesta de este hombre es curiosa, es más bien un poco, yo diría, sarcástica, pero a la vez también les retó a los fariseos su respuesta en el versículo 30 al 33. Dice este hombre, ¿qué cosa tan extraña? Respondió este hombre. A mí me sanó los ojos. En otras palabras, yo confié en lo que me dijo, porque reconocí quién era y el poder que él tenía, y me lavó los ojos. Y dice, y ustedes, que son religiosos, que conocen de Dios, ni siquiera saben de dónde viene o de dónde proviene, refiriéndose al poder que había en él. Dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Entonces, desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, obviamente, entonces no habría podido hacerlo. O sea, no sé qué tanto debaten ustedes para creer que este hombre viene de Dios, para creer que este hombre tiene el poder y la autoridad de Dios. Este ciego tenía claro quién era Jesús, que Jesús era un hombre de Dios que tenía poder y autoridad. Y al él creer en él, experimentó ese milagro. Él experimentó el milagro físico en él, y al creer en Jesús, al creer en lo que él hizo y dejar que él actuara en su vida, pues causó oposición al él compartir lo que Jesús había hecho en su vida. Y sabes, quizás tú el día de hoy puede que experimentes cierta oposición también en tu vida por creer en Jesús, por confiar en Dios, por obedecer sus mandamientos. Quizás te crea un conflicto y pierdes una amistad, o crea conflicto en una relación familiar, o pierdes un trabajo, o pierdes un negocio, o pierdes un socio a consecuencia de tu fe en Cristo Jesús. Y este hombre entonces, que era ciego, él tenía claro quién era realmente Jesús. Era un hombre de Dios. Al igual que nosotros sabemos quién es Dios, sabemos quién es Jesús, sabemos el poder que Jesús tiene, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer en lo que Él nos llama a hacer? ¿Realmente creemos en Él lo suficiente para actuar a lo que Él nos está llamando a hacer? Debemos de recordar lo que Jesús hace al abrir nuestros ojos, como lo hizo con este ciego. Primero, Jesús obra con propósito, no es casualidad.
El milagro comienza cuando obedecemos, no cuando aunque no entendamos que el creer en Jesús provoca oposición. Pero número 4, y con esto terminamos, es que Jesús no solo desea solucionar tu problema, Él desea transformar tu corazón. Él no solamente quiere solucionar un problema físico, Él realmente quiere transformar tu vida. Este hombre fue expulsado de la sinagoga cuando Él dio esa respuesta, ¿no? Ustedes no saben de dónde viene este hombre, o sea, me extraña, ustedes deberían de saber, ¿no? Y tanto es su enojo que lo sacan de la sinagoga, del templo en el cual ellos estaban, ese lugar de adoración en el que lo habían llevado. Y entonces, fíjate lo que pasa, porque Jesús se entera de lo que había sucedido. En el versículo 35 al 38, dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, o sea, que lo habían interrogado y que lo habían echado de la sinagoga, dice, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Vemos entonces que Jesús fue y lo buscó. Jesús se enteró de lo que había sucedido, que lo habían interrogado, que lo habían sacado, y va a buscar a este hombre. Este hombre fue expulsado. Él sabía que Jesús era un profeta, él sabía que Jesús era un hombre de Dios, o sea, él tenía más o menos la idea, pensó, podía ser un profeta, puede ser, realmente era el poder de Dios, tenía autoridad de Dios, él sabía que era Dios actuando a través de este hombre, él confió y obedeció en lo que Jesús le dijo, pero él aún no sabía que Jesús era realmente el Mesías. Él confió en Dios, en lo que él le dijo, o sea, reconociendo el poder que Jesús tenía, pero no tenía claro. No había visto realmente que Jesús era el Mesías en su vida. Sabía del Mesías, sabía que el Mesías llegaría y confiaba y creía en el Mesías, pero no sabía que Jesús era el Mesías, ¿no? Por eso es que Jesús le pregunta, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Le pregunta, ¿crees en el Mesías, el Hijo de Dios? Y este hombre le dice, sí creo, pero dime quién es, porque quiero creer en él. ¿Lo conoces? No le dijo lo conoces, pero asumió la relación. Le está preguntando un hombre de Dios y le está preguntando si conoce o cree al Hijo de Dios y obviamente él lo identifica. Dice, sí, dime quién es porque quiero creer en él. Y Jesús le dice, bueno, ya lo has visto. Está hablando contigo. Y en ese momento dice, sí, Señor, yo creo. Y dice que ese hombre adoró a Jesús, él reconoció que Jesús era el Mesías, creyó en él como el Mesías en ese momento y ese fue el momento de transformación en su vida. Cuando él realmente pudo ver a Jesús, sus ojos espirituales fueron abiertos y él pudo ver quién era realmente Jesús, ¿no? Damos cuenta que el milagro físico entonces fue solo un inicio, pero que el milagro real ocurrió cuando él reconoció a Jesús como su Salvador, que él reconoció a Jesús como su Señor. Entonces Jesús no solo desea solucionar tu problema, él desea transformar tu corazón, él desea realmente transformar tu vida. Y la verdad es que todos nosotros necesitamos experimentar al Mesías de esa manera. Todos nosotros necesitamos experimentar a Jesús de esa manera. Necesitamos creer en él, reconociéndolo y creyendo en él como Jesús, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Porque decimos, sí creo en él, sí creo que tiene poder, sí creo que puedo hacer todas esas cosas, sí creo que es el Hijo de Dios, pero ¿realmente estás dispuesto a obedecer lo que él te llama a hacer? ¿Realmente le crees? ¿Lo crees en tu vida, en lo que él te está diciendo o te ha estado llamando por mucho tiempo? Recuerda que Jesús desea abrir nuestros ojos como lo hizo con este ciego. Él va a usar todo para su obra. Jesús obra con propósito, no es casualidad. El milagro en nuestra vida va a comenzar cuando obedecemos, aunque no entendamos, aunque no tenga lógica, pero al obedecer es donde Dios empieza a actuar y muchas veces esa confianza y esa fe en Jesús, el creer en Jesús va a provocar oposición, va a quizás crear conflicto en tu vida, pero recuerda que Jesús no solo desea solucionar un problema, Él desea transformar tu corazón el día de hoy. Y yo no sé si tú te identificas con este hombre ciego, que quizás estás por primera vez viendo claramente quién es Jesús. O quizá por otra parte, con los fariseos, que quizás tienen este conocimiento de quién es Jesús, pero lamentablemente están ciegos al reconocer que Él era Jesús, el Mesías que estaban esperando.
Mi deseo es que tú puedas reconocer a Jesús como lo hizo este hombre, ¿no? Que puedas realmente postrarte delante de Él, adorarte, reconocerlo como el Salvador del mundo y no solamente dejar que Él transforme tu vida, pero estar dispuesto a obedecer lo que Él te llama a hacer. Eso que te ha estado quizás ya hablando por un tiempo, ¿realmente lo crees? ¿Crees en Él? ¿Confías en Él para actuar? Recuerda que cuando tú dices que creo en Jesús, que confiamos en Jesús, nuestra respuesta debe de ser de adoración y de obediencia a lo que Él nos llama a hacer. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos, Señor, sabiduría. En tu palabra encontramos dirección. En tu palabra encontramos, Señor, esa guía, esa luz para nuestro caminar. Padre, gracias porque a través de Jesús nosotros podemos experimentarte a ti, Señor. Podemos tener esa relación personal contigo, Señor, una relación directa contigo el día de hoy, Señor. Gracias porque Jesús hace posible que nosotros podamos, Señor, tener esa intimidad contigo. Señor, yo te pido que el día de hoy, hombres, mujeres, jóvenes, niños que puedan estar viendo o escuchando esta enseñanza, Señor, que tú puedas abrir sus ojos espirituales, que tú puedas abrir su mente, Señor, para que ellos puedan realmente entender y recibir y creer que tú eres Jesús el Mesías, que tú eres Jesús el Señor, el Hijo de Dios, que es la luz al mundo y que trae salvación a nuestra vida. Padre, y que estemos dispuestos a obedecer a lo que tú nos llamas a hacer. Padre, te damos a ti toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, quiero recordarte que el enemigo quiere evitar que tú realmente des ese paso de fe. Va a quizás usar mentiras, va a usar dudas en tu mente, en tu corazón, para tratar de evitar que tú des ese paso de obediencia. Pero recuerda que la obediencia es la clave para que podamos ver el poder de Dios obrar en nuestra vida, que eso que estás quizás esperando o quizás que tú sabes Dios te ha estado llamando a hacer y no lo has hecho, que todo está basado en tu obediencia, todo está basado en dar tú ese paso de fe, que recuerdes que Jesús está con nosotros todo el tiempo, que Él nos sostiene en su mano y que nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.